Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Han pasado 18 meses desde que comenzaron a surgir las primeras noticias sobre lo que después sería calificado como la pandemia de la COVID-19. ¿Qué se ha aprendido en estos 18 meses sobre la pandemia, sobre las vacunas? Conversaremos con un profesional boliviano muy destacado a nivel internacional, el doctor Carlos Cuéllar, quien justamente responderá a nuestras inquietudes al respecto. En el campo económico, cuando hablamos de economía digital y vemos las noticias internacionales, es inevitable no despertar la inquietud sobre lo que está sucediendo en todo este mundo de las criptomonedas, en los cuales se habla de Bitcoin, se habla de minería de Bitcoins, de otras criptomonedas como Ethereum o plataformas de compra y venta de monedas como Coinbase o las preocupaciones que tienen los estados y los gobiernos para regular este mercado. Hablaremos con un experto, un joven profesional español, Daniel Calvillo, quien también buscará responder todas nuestras inquietudes y respuestas sobre un tema tan interesante. Muchas gracias por seguirnos mediante sus redes sociales. A fines del año 2019 se descubrieron los primeros casos de lo que después se identificaría como la COVID-19, declarada posteriormente pandemia. ¿Qué se ha aprendido desde entonces en estos ya prácticamente 18 meses? Hablaremos con ellos, con el doctor Carlos Cuéllar, un profesional boliviano que desde 1998 viene realizando una carrera internacional en distintos lugares del mundo, como el África, el Medio Oriente, el Asia, Latinoamérica. El doctor Carlos Cuéllar es médico especializado en salud pública y medicina tropical por el Instituto de Medicina Tropical de Amberes. En Bolivia inició su carrera en el CENETROP, es cofundador del ProSalud y actualmente es ejecutivo de University Research Corporation, una organización especializada en el fortalecimiento de sistemas de salud pública a nivel global. Doctor Cuéllar, le agradezco muchísimo por tener esta nueva oportunidad ahora aquí presente con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. El agradecido soy yo. Muchas Gracias. gracias. Doctor, en todo este tiempo que ha pasado desde que aparecieron los primeros casos y posteriormente se identificaría que había una epidemia y después declarada pandemia del COVID-19, ¿qué ha aprendido el mundo sobre la misma? Bueno, esto es algo inédito, absolutamente nuevo. Yo creo que el mundo ha ido aprendiendo a medida que el tema ha ido avanzando. Es claro que los primeros casos se detectan en diciembre, pero hay un hecho fundamental que sucedió a principios de enero, que fue el descubrir o el decodificar todo el genoma de este coronavirus, de este nuevo coronavirus, que permite comenzar a conocer y a descubrir algo que normalmente hubiera tomado años. O sea, en un tiempo récord, diría en menos de un mes, ya se tenía el genoma del virus, ¿no? Todo su parte íntima de su composición, ¿no? Y se inicia, digamos, una de las carreras para hacer frente a esta amenaza. Bueno, se ha aprendido y diría, se ha comenzado de cero. O sea, han habido muchos aprendizajes. Se ha aprendido que lo poco que sabemos, lo poco que sabíamos, lo poco preparado que el mundo estaba para responder a una pandemia y una emergencia sanitaria de esta magnitud. Yo diría que uno de los elementos más importantes que el mundo ha aprendido ha sido que el principal valor del sistema de salud ha sido su personal. Yo creo que el personal de salud ha dado una muestra clara, evidente, de entrega, de profesionalismo, de realmente exponer sus vidas y algunos de ellos ofrendar sus vidas en pos de salvar las vidas de otros, ¿no? Yo creo que la misma población lo ha demostrado de diversas maneras, al llamarlo héroes, al llamarlo, de ángeles, etcétera. Yo creo que el personal de salud son personas comunes y corrientes, normales, que
han tenido, digamos, un desempeño extraordinario en la pandemia. Otros elementos de aprendizaje han sido, bueno, el adaptarnos, ¿no?, a una nueva realidad, el hacer frente a los desafíos que en toda pandemia, en toda epidemia se tiene que hacer, como por ejemplo el hecho de comunicar a la población correctamente los mensajes e impedir que actores que no son calificados estén manejando la narrativa de la pandemia, ¿no? Algo que decimos en salud pública, que los salubristas primero tenemos que luchar contra la ignorancia y después contra la enfermedad, ¿no? En este caso la ignorancia venía hasta del personal de salud, que al principio no conocíamos mucho, pero que después, a medida que se ha ido avanzando, se ha ido conociendo, y ahora a 18 meses, ¿no?, todavía es un problema global, todavía estamos en una pandemia, todavía, digamos, estamos luchando contra ellas, pero sin embargo sabemos algunos elementos clave. Primero, la validez de la vacuna, de que la vacuna es una respuesta real. Segundo elemento, el hecho de que la transmisión del virus es principalmente por la vía aérea. Al principio nos decíamos que la transmisión era por contacto, que no había que tocar. Bueno, eso puede darse, pero no es la principal manera. Vía aérea quiere decir por las gotitas de saliva o por los aerosoles que las personas, digamos, cuando son gotas muy pequeñas que quedan suspendidas en el aire, y que esas son las verdaderas formas de transmisión. En fin, yo creo que hay muchos aprendizajes, y terminaré diciendo que una de las lecciones más profundas ha sido la conexión de la salud con la economía, ¿no? Sin salud, toda la fuerza económica no se puede desenvolver, desarrollar, y la importancia de tener estos dos elementos juntos, integrados, que es lo que va a posibilitar que las economías y las vidas de las personas vuelvan a salir. Gracias, doctor Cuellar. Y escuchándolo, obviamente es algo que da esperanza, que, como usted decía, todo lo que se ha ido aprendiendo, ha ido cambiando lo que se va enseñando, y obviamente el conocimiento, la suma de los aprendizajes. Si tomamos en cuenta lo que ya conocemos de estos 18 meses, de los primeros casos, pero también lo aprendido en epidemias y pandemias anteriores, ¿cuánto más puede durar esta pandemia afectando nuestras vidas? Se lo pregunto así, no de una forma científica, porque creo que es la gran duda que tenemos todos, que hemos visto cómo nuestras vidas y la vida de nuestras sociedades han cambiado, ¿no? Bueno, para responder eso uno tiene que referirse a los hechos históricos, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con epidemias o pandemias anteriores, entre ellas la de 1918, que ha sido la más significativa, que duró 2 años, ¿no? Y en ese momento no había ni vacuna, ¿no? No había, digamos, los antibióticos, todavía no había el uso de antibióticos, no habían respiradores, ¿no? O sea, no habían los recursos que se cuentan el día de hoy. Los cálculos más, digamos, moderados indican 30 millones de personas que perecieron durante esa pandemia, y entonces no es eso lo que nosotros queremos llegar, ¿no? Mi predicción es que en la medida en que nosotros logremos la inmunización, hacer de la vacuna, el acceso a la vacuna, algo masivo a nivel mundial, no solamente en algunos países, sino en todo el mundo, en esa medida vamos a poder, digamos, acortar, no solo en términos de duración, sino en términos de vidas humanas que se pueden ahorrar. Me explico, ¿no? Como hay en este momento tecnologías, hay oxígeno, hay respiradores, digamos, la mortalidad o la letalidad de la enfermedad es mucho menor que en 1918, Claro. ¿no? Pero evidentemente eso hace también que la epidemia va a ser más larga que en 1918. ¿Y cómo podemos hacerla más corta? Vacunándonos, o sea, adquiriendo lo que se llama la inmunidad colectiva lo más rápido posible, y eso va a posibilitar que esta pandemia vaya cediendo de a poco.
Así como apareció país por país, va a ir también país por país, digamos, retrocediendo hasta que la OMS nuevamente declare, o en este momento declare la noticia positiva que la pandemia ha concluido. Entonces, depende de la velocidad de vacunación, ¿no? Entonces, si no se logra, esto podría durar ya 3, 4 años, ¿no? Porque el virus va a seguir haciendo su trabajo hasta, digamos, que el mayor número de personas o haya contraído la enfermedad o tenga la inmunidad por la vía de la vacuna. Sobre eso me surge una duda. Se ha venido comentando mucho que hay que llegar al 70% de la población vacunada para lograr lo que se llama inmunidad de rebaño, pero he leído últimamente algunos artículos que dicen que no es tan así porque aparecen nuevas variantes, entonces como que tendríamos que entrar casi en un esquema de vacunación periódica en los próximos años. Bueno, para empezar, y esta es una opinión, digamos, personal, el concepto de inmunidad de rebaño, ¿no? Es cuestionable, digamos, el uso de la palabra, ¿no? O sea, en el sentido de que, bueno, no somos un rebaño, ¿no? La inmunidad de rebaño que algunos en su momento predicaban como que esa era la solución, que había que dejar que la gente se infecte, pero y al final esto iba a ceder, y que países como Suecia, incluso en Estados Unidos, pensaban que esa era la solución. Solamente hubiera venido a un costo humano altísimo, altísimo, porque los que hubieran sobrevivido hubieran sido, bueno, las personas que tengan, digamos, la fortaleza para hacerlo. Yo creo que, en definitiva, se complica por el tema de las variantes, ¿no? Las variantes nos hace, digamos, un poco más difícil alcanzar esa inmunidad colectiva que nos protege, ¿no? Creo que mientras más rápido vacunemos, menos infecciones irán sucediendo y mientras menos infecciones, menos variantes. Entonces el tema pasa por, digamos, la inmunización, una vez más, ¿no? Perfecto. Una vez más. Ahora, en un lugar donde se ha inmunizado rápido, no van a aparecer variantes. Eso es estadística y matemáticamente posible. Un lugar como, por ejemplo, las Islas Seychelles, ¿no? O Israel. Ellos han vacunado rápido, han alcanzado altos niveles, sigue habiendo el problema, siguen habiendo casos, sin embargo la frecuencia es menor y para que ocurran variantes tienen que haber cantidades muy grandes de infecciones para que aumenten las probabilidades matemáticas de que aparezcan mutaciones que puedan, digamos, transformarse en variantes. O sea, es un tema de es una carrera contra el virus, ¿no? O gana el humano o gana el virus. Y para que gane el humano tiene que adquirir esa inmunidad que impida que baje el número de infecciones y automáticamente con eso la probabilidad de variantes va a caer. El caso de la India es el caso más patético, digamos, ¿no? Muchos casos, millones de casos, entonces ahí aparecieron las variantes. Claro. Doctor, usted lleva 23 años ya desarrollando su carrera profesional en el exterior, pero me comentaba siempre con Bolivia adentro y sé que sigue nuestra realidad de forma diaria, yo diría. Sí. ¿Cómo analiza usted la situación de Bolivia y las perspectivas de la pandemia en Bolivia ahora que justamente cuando estamos grabando esta entrevista nos encontramos en lo que se denomina la tercera ola? En un anterior episodio usted me ha dicho que el término más correcto era rebrote, pero bueno, Sí. ya es, pero es el Así tercer lo conocemos. momento en el cual tenemos un incremento tan elevado. Bueno, nos encontramos nuevamente en una situación de una transmisión comunitaria acelerada, con un crecimiento exponencial, digamos, ¿no? Estamos en una situación que se ha ido de nuevo, ha ido recrudeciendo, ¿no? Y con una gran diferencia. Primero, que ya el sistema de salud, que ya estaba afectado después de la primera y de la segunda ola, desgastado no solamente por la enfermedad y la muerte de algunos de los profesionales, pero sino también por el cansancio,
digamos, el deterioro, digamos, mental de algunos de ellos, ¿no? Nos agarra, digamos, una tercera ola, en la cual ha podido ser previsible, se ha podido prevenir, ¿no? Y se anticipaba, ¿no? Con todas esas desventajas, ¿no? Entonces estamos eh, con la idea de que, bueno, eh, ignorarla no va a solucionar nada. Yo creo que estamos en una situación yo la veo muy difícil. Veo que el virus ha seguido avanzando al ritmo de los eh, comportamientos humanos. La gente todavía no ha entendido la gravedad, mucha gente no ha entendido la gravedad, mucha gente no está cumpliendo con los protocolos de seguridad, mucha gente se está exponiendo, digamos, al virus. Entonces, todo eso se ha venido alimentando, ¿no? Digamos, la segunda ola pasó, vinieron las fiestas de promoción, la Navidad, el Año Nuevo, la gente se olvidó de esto y apareció, digamos, en enero todo lo que habíamos hecho en diciembre. Entonces, ahora, ¿no? Que estamos en una etapa en la cual está subiendo el número de casos, tenemos que preguntarnos qué hemos hecho hace 2 semanas, qué hemos hecho hace un mes, concentraciones, reuniones en espacios cerrados, todo ese conjunto ha llevado, digamos, a esta situación. Entonces, yo creo que inclusive las medidas que se pueden tomar, que se podrían tomar de restringir la circulación y todo, podrían hasta ser hasta cierto punto cuestionables, ¿no? En cuanto a la respuesta. Hospitales en malas condiciones, comunidad que no está cumpliendo, no hay un problema de suministros, la cadena de suministros está fallando, medicamentos importados, nosotros dependemos, la mayoría son medicamentos, no se producen medicamentos en Bolivia, se envasan, y los que no se envasan se importan directamente. El oxígeno, el suministro de oxígeno, entonces la situación la veo crítica, muy complicada, y yo diría estamos sufriendo el impacto de las consecuencias de, de un comportamiento poco responsable de la comunidad en las últimas semanas, ¿no? Espero que, bueno, ahora, bueno, el Día de la Madre y otros festejos que pueden haber después, cómo la gente se comporte, eso va a proyectarse de acá a 15, 20 o 30 días. Todo lo que hagamos hoy día, 15 días. Todavía podríamos continuar sufriendo nuevas olas o Nuevas nuevos olas. rebortes. El virus no va a cesar, no va a cesar hasta que o contagia a toda la población o se encuentra con la barrera de que ya hay mucha gente inmunizada. Entonces en ese momento ya no va a tener a quién contagiar, el virus va a caer, digamos, por dinámica propia, ¿no? Pero su rol es reproducirse, ¿no? Ese es el objetivo del virus. El virus no quiere morir, el virus quiere pasarse de persona a persona, ¿no? Y para eso está, esa es su esencia, podemos decir, ¿no? Doctor, y sobre eso quería hacer una pregunta y creo que es fundamental conocer su opinión. Cuando comenzó la pandemia, no se tenía pues seguro, que es algo que no olvidamos, ni siquiera si se iba a poder desarrollar una vacuna contra el coronavirus o cuánto iba a demorar, pero tampoco era seguro conseguirla. Ha sido un hito en el desarrollo científico de la humanidad el tener una vacuna antes de un año. Usted comentaba en la anterior pandemia del 2018, del 1918, básicamente lo que la gente tenía que hacer era esperar a ver quién sobrevivía, ¿no? ¿Cómo se entiende que a pesar de lo que significa, y creo que perdemos la perspectiva del significado histórico del descubrimiento de la vacuna, haya tantas personas, y yo sé que usted es médico, y hablo siempre con muchísimo respeto de los médicos, mi papá era médico, que incluso hay hasta médicos que no creen en la vacuna. Me gustaría un poco, que si usted puede ser, por así decir, didáctico en explicarnos qué significan las vacunas. Ya, bueno,
Las vacunas, digamos, son sustancias que, digamos, se inyectan hay algunas que son en gotas, como la de la polio, otras que son inyectables, ¿no? Que se aplican, digamos, a una persona para producir una reacción inmunitaria, una reacción que produce anticuerpos, y esos anticuerpos generan una inmunidad que puede ser absoluta en el sentido de decir no hay ni siquiera la infección, o una inmunidad que puede ser que bueno, que se puede infectar y que tenga una enfermedad leve, ¿no? ¿No? Entonces, las vacunas han sido uno de los elementos más importantes, son uno de los elementos más importantes en la prevención. Millones de vidas se salvan todos los años con las vacunas que han sido administradas, ¿no? Las conocemos, las vacunas de la triple, difteria, polio, tétanos, tenemos, bueno, otras vacunas, ¿no? Contra el sarampión, bueno, múltiples. Y también está la vacuna contra la influenza, ¿no? Que es algo que también se aplica. Este, las grandes dudas, digamos, que se dan son con estas vacunas, porque ha habido desde el año 2016 una campaña de un grupo pequeño pero muy ruidoso de antivacunas, de un grupo de gente antivacuna, que desafortunadamente también algunos médicos se han hecho, forman parte de estos grupos. Y lo que están diciendo, bueno, que las vacunas no son buenas, que tienen efectos colaterales, que son importantes. Sin embargo, bueno, haciendo sin ninguna prueba científica, simplemente afirmaciones o con hechos aislados, están queriendo hacer, digamos, toda una teoría científica. Creo que hay resistencia porque la gente, digamos, no conoce el proceso de cómo se desarrolla una vacuna, no conoce la seriedad con que se maneja el tema de las vacunas y también porque subestiman la seriedad del problema de COVID, ¿no? Para mí es difícil imaginarme cómo uno puede estar preocupado de los efectos de la vacuna y no de los efectos del COVID, ¿no? Los efectos del COVID son infinitamente mucho más serios y mucho más grandes que los que puede dar una vacuna. Sin embargo, la gente está preocupada por digamos, el efecto de lo que podría ser un efecto colateral de la vacuna. Y en eso voy a dar una explicación que me has pedido didáctica de cómo funciona la medicina preventiva. La medicina preventiva funciona en base a capas de protección, ¿no? El ejemplo más clásico es el cinturón de seguridad. Ya en Bolivia se usa el cinturón de seguridad. Por lo menos creo que la mayoría de los conductores responsables usan cinturón de seguridad. Entonces uno se pone el cinturón de seguridad y eso solamente el usar cinturón de seguridad reduce entre 50 y 60% la mortalidad en accidentes de tráfico. La muerte, digamos, de la persona que está se reduce en un 50 y un 60%. Y me digan, bueno, ¿y por qué no el 100? Bueno, sí, esa medida sola 50-60. Además tienen que haber otras medidas, otra capa, una segunda capa, buenos caminos. Otra tercera capa, controles de velocidad. Otra capa, mantenimiento del vehículo. Otra capa, semáforos, señalización, rompemuelles. O sea, una reglamentación para que las personas no conduzcan en estado de ebriedad. Entonces, todo ese paquete, ese conjunto de medidas, que ninguna aislada puede hacer el trabajo, es lo que nos da la protección. En el caso concreto del cinturón de seguridad, tiene un problema. Un problema es que en caso de un accidente serio, la persona puede romperse la clavícula, ¿no? Acá, listo, este hueso de acá se rompe. Entonces uno diría, bueno, entonces yo me voy a dejar de poner el cinturón de seguridad solamente porque tengo el riesgo que en algunos casos me voy a romper la clavícula. ¿Ah? Pero lo que quiero en realidad es salvar la vida. No hay proporción. No hay proporción, exactamente. Entonces, yo creo que tenemos que verlo, la vacuna, como un tema de salud pública. Primero, un tema personal, me protejo a mí mismo. Segundo, al vacunarme yo protejo a otros, ¿no?
Y tercero, tengo que ver cuáles son los riesgos de vacunarme, ¿no? Que existen algunos y que son, digamos, manejables, ¿no? Y que, bueno, son inevitables. Los que tienen hijos chicos y recuerdan o han tenido hijos chicos, se recuerdan que los niños han tenido una fiebre después de aplicarles la vacuna triple, ¿no? Y ese es un efecto colateral que le dura un día, no en todos, y después se acabó. Entonces tiene que valorar eso versus cuáles son los riesgos de tener la enfermedad. Y los riesgos de tener la enfermedad son serios, o sea, es la muerte, es para algunos lo que llaman el COVID largo ahora, que es un COVID que dura tiempo prolongado, 6, 9 meses hasta el momento, gente que ha tenido COVID y todavía tiene síntomas. Entonces este es un tema serio y hay que ver ese balance. Doctor, y hablando ya de la realidad boliviana, en nuestro país el sistema de salud pública está utilizando 4 vacunas, las 2 principales por la cantidad que se han conseguido, la Sputnik V y la Sinopharm, y otras de cantidades menores como la Pfizer y la AstraZeneca. ¿Qué nos puede decir sobre esta vacuna? No sé si tiene información. Hay dudas de la gente, algunos piensan que unas funcionan, otras no, por eso me gustaría conocer su opinión. Ya, bueno. Tenemos que empezar primero diciendo que algo que he venido repitiendo en artículos y en las redes sociales, que la mejor vacuna es la que uno se pone lo más rápido posible. Yo creo que esa es, digamos, el principio en el cual nos debemos basar, ¿no? Acá de lo que se trata es que mientras más gente vacunada tenga yo a mi alrededor, más efectiva es la vacuna que yo tenga, ¿no? Las 4 vacunas que has mencionado, yo creo que son buenas, ¿no? Son vacunas que, digamos, tienen las aprobaciones respectivas, vienen de laboratorios, digamos, prestigiosos, ¿no? Y lo que ha surgido en la duda es la diferencia entre lo que es eficacia y efectividad, que, bueno, que puede ser que algunos lo están leyendo o en términos como economistas o como administradores y no como, digamos, epidemiólogos o como salubristas, digamos, ¿no? La eficacia de una vacuna se determina, digamos, es en el ensayo clínico, ¿no? La eficacia, si una vacuna tiene, por ejemplo, el 95% de eficacia, quiere decir que el vacunado, ¿no? Tiene si ponen un vacunado y un no vacunado expuestos a una misma cantidad, digamos, de virus, ¿no? La probabilidad de que al vacunado no le dé la infección es del 95%, ¿no? Eso no quiere decir que si vacuno a 100, a 5 le va a dar. Eso no es, o sea, la interpretación de la gente de lo que es eficacia. La efectividad, por otro lado, es en el mundo real. Una vez terminó el ensayo, en el mundo real, ya cuando las personas, digamos, continúan sus vidas normales. Y en el mundo real está determinado básicamente ya no por las personas que se infectan, sino las que tienen enfermedad grave y se mueren. Ese es el objetivo fundamental. Ese es el objetivo fundamental. Yo creo que la gente se equivoca al decir, bueno, fulanito se colocó la vacuna y se infectó. Primero no cuentan la historia completa. No dicen, por ejemplo, cuántas dosis recibió, cuándo fue que se pasaron 2 semanas después de la segunda dosis o solamente pasó un día, ¿no? O se colocó la primera dosis y después a la semana estaba infectada. Bueno, eso no es protección total. Bueno, pero de cualquier manera, ¿no? Las personas que, digamos, se vacunan y reciben sus 2 dosis y y esperan el tiempo prudente, la protección que tienen es contra la enfermedad grave y contra la muerte, ¿no? ¿Se pueden infectar? Sí. ¿Es más difícil que se infecten? Sí, pero sí se pueden infectar. Y si se infectan, la van a pasar, digamos, leve, algunos de ellos inclusive asintomáticos, ¿no? Pero definitivamente, digamos,
la mortalidad en los vacunados digamos, yo diría extremadamente baja. Es muy importante tenerlo claro. Doctor, se nos está yendo el tiempo, pero no quisiera terminar sin pedirle, con su conocimiento y experiencia, ¿cuál sería su mensaje final, por así decir, para la población boliviana en estas semanas, meses, no sé cuánto nos queda todavía de estar enfrentando la pandemia? Bueno, para mí el tema fundamental es encarar la vacunación de una manera acelerada. Yo he observado con preocupación la burocracia alrededor de la vacuna. O sea, digamos, hay una ineficiencia total, ¿no? O sea, los centros que están vacunando, qué sé yo, 1.800, 1.000, 2.000 casos al día. Eso es una cosa, un rendimiento muy bajo. ¿Y por qué? ¿No? Porque, para empezar, los sistemas electrónicos, muchas de las personas que son, digamos, están en área urbana, podrían acceder y llenar sus datos desde sus celulares o desde sus computadoras, desde sus casas. No toda la población, por supuesto, pero una gran parte podrían ya tener esos datos en el sistema, podrían recibir su certificado de vacunación con un código QR en sus celulares. O sea, todo el tema de la automatización para que esos centros de vacunación puedan vacunar, qué sé yo, 10.000, 8.000, 10.000 personas al día, ¿no? Varios de ellos. Entonces, en la medida que podemos desburocratizar, he visto también, con pena, que están pidiendo una fotocopia del carnet de identidad. Yo diría, ¿cuántas vacunas vamos a aplicar? Digamos 5 millones de bolivianos vamos a aplicar. ¿Qué vamos a hacer con 5 millones de papeles de fotocopias de carnet de identidad? No hay una manera efectiva, eficiente de manejar todo eso. Eso se podría hacer en línea, se podría hacer mucho más, inclusive con ayuda de voluntarios, de personas estudiantes universitarios que podrían ayudar a las personas que en las calles, digamos, a que se registren y ponerlos los datos en línea, y cuando se presenten, solamente presenten el carnet de identidad, se verifica y el paciente es vacunado. Las colas son largas y yo diría que en la medida en que no aumentemos la velocidad de cobertura, el virus siempre va a estar un paso delante de nosotros. Tenemos que acelerar eso. Ese sería mi mensaje. Gracias, doctor Cuellar. Realmente ha sido un gusto tenerlo hoy presencialmente en nuestro espacio digital y siempre muy agradecido por su generosidad en compartir todos sus conocimientos con nosotros y con el pueblo boliviano. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Gracias. Gracias. Ha sido una conversación que para nosotros es un privilegio haberla tenido en este espacio digital con una persona con tanta experiencia como el doctor Carlos Cuellar. Creo que el mensaje que él ha reiterado una y otra vez es vacunación, aplicar las vacunas, acelerar todo el proceso de la misma vacunación. Es la única forma que vamos a tener de lograr esa inmunidad que necesitamos para que salvemos vidas, evitemos las secuelas y recuperemos también esa economía que tiene pues una directa relación con nuestro nivel de bienestar y nuestras posibilidades de retomar la prosperidad. Les agradezco mucho por seguirnos en este espacio digital mediante sus redes sociales. Hay un tema sobre el cual me han consultado mucho quienes nos siguen por las redes en este espacio digital de Frente con Óscar Ortiz, y es lo referido a las criptomonedas, de las cuales se escucha cada vez hablar con mayor frecuencia en todas las noticias económicas internacionales. Tendremos la oportunidad hoy de conversar con Daniel Calvillo, quien es un experto en criptomonedas, es un profesional español que se graduó de Administración de Empresa en la Universidad de Southern Illinois, y también tiene una maestría en Banca y Regulación Financiera en la Universidad de Navarra. Actualmente trabaja en el Departamento de Estrategia de Blockchains y Digital Access del BBVA. Daniel, te agradezco muchísimo por darnos tu tiempo, por compartir tus conocimientos y por aceptar este desafío de tratar de explicar todo este mundo de las criptomonedas, para el cual lamentablemente solo tenemos 30 minutos. Muchas gracias, Daniel.
Muchas gracias a ti, Oscar. Un placer estar aquí y bueno, se hará lo que se pueda. Bueno, ¿qué entendemos por una criptomoneda? A ver, primero de todo, me gustaría explicar que todo el mundo asocia las criptomonedas con Bitcoin y no realmente eso es verdad porque dentro del mundo de las criptomonedas, por ejemplo, hay gran variedad, tienes unas 10.000 criptomonedas hoy en día en circulación y dentro del mundo de las criptomonedas hay diferentes variantes. Tienes utility tokens, tienes payment tokens, tienes security tokens, governance tokens, entre otros. Y yo creo que no vamos a empezar a explicar qué es cada cosa porque nos podemos tirar aquí hasta mañana. Pero luego también yo creo que es muy importante entender que Bitcoin también no está aquí para reemplazar ni al euro, ni al dólar, ni al peso boliviano o cualquier moneda que sea. Incluso el chairman de la Fed, Jerome Powell, eh, comparó Bitcoin con el oro. Y mucha gente en el espacio de las criptomonedas compara Bitcoin con el oro digital, ¿vale? Pero, ¿qué es eso de criptomoneda? Eso de las criptomonedas surgieron, como ya sabes, Bitcoin fue la primera que se creó, la creó Satoshi Nakamoto, que realmente no sabemos quién es una persona anónima, un grupo de personas, y lo que él hizo fue juntar dos tecnologías, que es la peer-to-peer y la criptografía. Y juntando esas dos tecnologías, creó la DLT, que es la Distributed Ledger Technology, que en español sería lo equivalente a tecnología de registro distribuido. Entonces, lo que hace esta tecnología es utilizar una criptografía fuerte para asegurar las transacciones, ver que no se crean monedas adicionales de las que están en el código escrito y luego verificar la transferencia de los activos utilizados por esta tecnología. Entonces, todo esto se queda registrado en una blockchain o un bloque de datos que es inmutable. Es totalmente descentralizado y no depende de un servidor central o una entidad central de la que tiene poder de alterar esos datos que hay en la blockchain. Nos hablabas del Bitcoin, que efectivamente muchas veces se confunde como si fuera sinónimo criptomoneda de Bitcoin. Y ahí yo tengo una curiosidad, porque hoy incluso hay hasta una controversia a nivel mundial sobre la minería de los Bitcoins. ¿En qué consiste esto de minar Bitcoins? Mira, la minería Bitcoin al final se compara con minería, porque ya sabes que en la minería de metales tú necesitas realizar trabajo para extraer lo que es metal, ¿no? Entonces, en Bitcoin, Bitcoin lo que utiliza es un mecanismo de consenso que se llama Proof of Work, en el que tú tienes que, al final es como tienes que descifrar un código matemático muy complejo y para eso necesitas energía computacional o mucho trabajo computacional para hacerlo, ¿verdad? Entonces, no es que igual tú, Óscar Ortiz, te pongas con tu ordenador y empieces a descifrar como esa fórmula matemática tan compleja, sino que ya deberías de meter mucha ordenadores sofisticados y mucha energía computacional para poder llegar a descifrar esa fórmula matemática y poder escribir el siguiente bloque, ¿vale? Entonces, lo que pasa con Bitcoin es que el siguiente bloque siempre solamente lo puede descifrar una persona. Entonces, si estamos 2 millones de mineros intentando descifrar ese código matemático, solamente lo va a conseguir una persona. Entonces, eso es un poco lo que se le llama la minería, realizar ese hash que se le llama, que es como descifrar ese código o esa fórmula matemática tan compleja y luego coger las transacciones que están pendientes en el mempool que se llama e insertarlas en el siguiente bloque y así ya se quedaría, una vez que registras o insertas el bloque en la blockchain, ya se quedaría toda la información registrada ahí. Daniel, y si bien se habla mucho de Bitcoins, también mencionabas que hay otras miles de criptomonedas. Obviamente no podemos hablar de todas ellas. Creo que quizás la siguiente que está logrando mayor proyección es Ethereum. Me gustaría que nos puedas explicar si es lo mismo, hay diferencias, cómo funciona esta otra criptomoneda y no sé si quisieras destacar alguna otra que también esté creciendo mucho. Sí, mira,
Al final, yo cuando lo explico las criptomonedas a mis conocidos o gente nueva que no entiende del mundillo y todo, siempre les digo que Bitcoin está por un lado y Ethereum y muchas de las otras criptomonedas están por otro, ¿vale? Entonces, Bitcoin sí que es en cierto modo un poco parecido a Ethereum, es un poco en cierto modo parecido a Bitcoin, porque también utilizan un mecanismo de consenso que es el Proof of Work y tienen muchísimas similitudes porque por la tecnología que utilizan de peer-to-peer y todo. Pero en lo que se diferencia Ethereum y Bitcoin es con el Ethereum Virtual Machine, que es como un ordenador que está con un ordenador superpotente que está distribuido en todo el mundo y que reside en los nodos de Ethereum, que esos nodos están montados en todo el mundo. Entonces, lo que puedes llegar a hacer con ese ordenador es escribir líneas de código y ya ahí puedes empezar como a desarrollar aplicaciones descentralizadas mediante el desarrollo de contratos inteligentes o también se les llama en el mundillo como smart contracts. Y Entonces, eso lo que, bueno, sí, perdona, y eso lo que te permite es, imagínate, tú a la hora de crear un decentralized application que se llama, el frontend que tienes sería como una aplicación normal que la podrías llegar a tener en el móvil, en el ordenador o donde sea, pero mediante el smart contract, esa aplicación descentralizada conecta con el blockchain, que sería como su servidor. Por ejemplo, con Facebook, Instagram y todas estas aplicaciones, lo que pasa es el frontend conecta con el servidor, que es el backend, pero sería pues ese servidor de la entidad centralizada, en este caso Facebook o Instagram o lo que sea. Pero las aplicaciones descentralizadas conectan con el blockchain y eso es al final el blockchain te da lo que es realmente el valor ahí, ¿sabes? eh, Daniel, has mencionado varias veces la palabra blockchain en tu presentación mencionada, que justamente trabajas en el área de uno de los bancos más importantes del mundo relativa a blockchains y activos digitales. ¿En qué consiste esta tecnología y qué usos tiene? Si está solo limitada, por ejemplo, para las criptomonedas o en qué más se la usa. Mm. Sí, o sea, yo un poco, de momento es difícil, pero sí que las empresas están intentando utilizar la tecnología blockchain, que al final no deja de ser una cadena de bloques de datos, y utilizarlo pues en el día a día. Por ejemplo, ahora hay un trend que está ocurriendo en el mundo de las criptos, que es DeFi, se llama Decentralized Finance y es como están intentando llevar todo el sistema financiero tradicional hacia un sistema financiero descentralizado, quitando todas las entidades financieras del medio. Entonces pasaría no de ser un peer-to-peer, que es lo que es Bitcoin como transacciones de persona a persona, sino que ya pasaría a ser un peer-to-contract, porque ya estás jugando con ese contrato inteligente o smart contract que te añade Ethereum, ¿vale? Entonces todo lo que se está desarrollando en DeFi, el 75% está construido en Ethereum. Y para que te hagas una idea, en este último año el sistema DeFi ha pasado de tener un total value lock de 100 millones a unos 122 billion dólares ahora mismo. O sea que está creciendo mucho. Y aparte de eso, hay muchos proyectos que están utilizando la tecnología blockchain para asegurar a los clientes que sus productos son verdaderos o para enseñarles en qué fases han ido pasando en la cadena de producción de los productos o lo que sea, o por ejemplo, si ya te estás yendo hacia unos productos más premium, pues para ver si son realmente verdaderos o están falsificados o lo que sea. Y luego eso también lo puedes implementar la tecnología blockchain a las empresas a la hora de hacer la contabilidad o imagínate, si tú eres un gobierno y quieres adoptar la tecnología blockchain para crear una identidad digital, que no se pueda llegar a modificar en ningún momento, lo podrías meter en la blockchain y que cada persona tenga su identidad digital, ¿vale? Y lo mismo puedes hacer pues con el derecho de la propiedad o incluso con las elecciones, porque al final cada persona tendría, imagínate en las elecciones, un derecho a voto, yo voto, se queda registrado en la blockchain y eso ya no podría llegar a crear ninguna controversia, pues como pasó este mismo diciembre o sí, este mismo diciembre en las elecciones de Estados Unidos.
sea que es una tecnología de altísima seguridad y de usos muy amplios. Eh, Mm. Hace poco leía, Daniel, que el Corte Inglés, esta cadena comercial de tiendas por departamento tan famoso en España, está desarrollando su propia criptomoneda. Entiendo que los principales bancos internacionales también están trabajando en ello. ¿Cómo ves el futuro? ¿Va a haber tanta infinidad de criptomonedas o se va a concentrar en algunas las transacciones? Yo creo que dependiendo de la utilidad que le vayas a dar a esa criptomoneda, puede haber muchas o puede haber pocas. Porque tú imagínate, si en este caso el Corte Inglés saca una moneda que equivale a 1 euro del Corte Inglés, eso ya estaríamos hablando de, por ejemplo, de stablecoins, que es normalmente una stablecoin es una criptomoneda que su precio está pegado al dólar o al euro, a la moneda que tú quieras pegar su valor, pero los bancos también están, ya sé que algún banco está pensando en realizar ese proyecto e incluso hace un par de años Facebook intentó hacer un proyecto parecido que se llamaba Libra y ahora lo han pasado a llamar Diem y que de ahí se dice que los bancos centrales empezaron a pensar en la idea de crear su propio CBDC que se llama Central Bank Digital Currency porque decían que en un futuro podría llegar a ser como un peligro para la sociedad que una entidad tan grande como Facebook tenga una moneda que su precio esté pegado al dólar y que todos los usuarios de Facebook empiecen a utilizar eso. Entonces, yo realmente creo que no va a haber cabida para tantas criptomonedas si son como método de pago y todo, pero tú imagínate si tú quieres, el Corte Inglés mismo, quieres sacar una criptomoneda para beneficiar a la gente, en vez de ahora tener tu tarjeta con puntos y todo, pues tú puedes llegar a tener criptomonedas y en un futuro pues te pueden llegar a premiar por las compras que vayas a hacer o los puntos que vayas consiguiendo o lo que sea. Me gustaría un poco que nos amplíes tu opinión sobre lo que va a pasar con la preocupación que tienen los estados, los gobiernos sobre el desarrollo de las criptomonedas. Obviamente es un caso en el cual la tecnología ha avanzado mucho más rápido que la regulación y justamente de lo que mencionabas hace pocos números, la revista The Economist tenía en su portada como nota central eh, todas estas iniciativas que están estudiando también algunos bancos centrales de tener su propia moneda digital. ¿Cómo has escuchado que funcionaría esto? ¿Eso buscaría centralizar solo en la moneda del Banco Central? Primero, ¿sería eso posible? ¿O convivirían tanto las monedas digitales oficiales con estas otras descentralizadas, podríamos decir, en la red? Mira, Oscar, pues el mundo de las CBDCs o las criptomonedas de los bancos centrales es muy complicado porque todavía yo creo que los bancos no saben realmente lo que quieren hacer, pero sí sé que en el momento que saquen una criptomoneda del Banco Central, obviamente estarían conviviendo tanto el dinero físico, el dinero digital que tenemos hoy en día y las criptomonedas de los bancos centrales. Pero a mí eso me tiene un poco preocupado porque ya, igual como ya sabrás, el Banco Central chino y el gobierno chino están muy adelantados con el yuan digital y yo me he informado de cómo funciona esa moneda y lo que me preocupa es que le da al gobierno chino y al Banco Central chino como eh, un poder sobre la población demasiado grande, ¿sabes? Porque al final lo que hacen es ellos te crean una wallet, por así decir, del Banco Central chino en el que te implementan sus yuanes digitales y ahí el Banco Central chino tendría el poder de congelarte las cuentas o insertar dinero o quitarte dinero o en cualquier momento ver toda la transaccionalidad que realizo yo pues en el día a día y lo que sea. Y eso llevado en un futuro, pues imagínate en que hay una guerra o cualquier cosa de estas y el gobierno decide racionalizar pues en qué puedes llegar a gastar tu dinero, pues imagínate el 20% en ropa, el 30% en comida, el 15% en seguridad o en medicina o lo que sea. Y yo eso es por lo que digo que yo creo que para los bancos centrales es una iniciativa muy buena, pero para la población no sé hasta qué punto llegaría a ser eso bueno, ¿sabes? Porque al final,
si, imagínate, al gobierno le parece que yo he realizado alguna como actividad ilícita que realmente yo no he realizado, pero deciden congelarme las cuentas o quitarme todo dinero, en un clic me pueden llegar a quitar todo, ¿sabes? Y yo creo que la implementación de las criptomonedas de los bancos centrales puede llevar a que la gente también migre más para Bitcoin o otras criptomonedas que a cara de los gobiernos y todo son como de alguna manera inconfiscables. Claro, llevado al extremo, eso podría implicar una especie de vigilancia al Estado, del famoso Claro, gran hermano, a la eso es. libertad más básica, que son las decisiones que podría tomar cada persona hasta para su consumo personal esencial. Ahora, muchas veces todas estas preocupaciones de los estados y las críticas que surgen de quienes están preocupados por el crecimiento en el uso de las criptomonedas es que las mismas podrían utilizarse para actividades ilícitas, para lavado de dineros de fuente también delictiva. ¿Cuál es tu opinión? ¿Hay medidas que permitan evitar el mal uso de estas monedas? Sí, totalmente. Mira, yo lo que pienso es que la Bitcoin sí se ha utilizado para hacer actividades o para financiar actividades ilícitas, pero tú ten en cuenta que todas las transacciones que tú vayas a realizar en Bitcoin se quedan registradas en la blockchain. O sea, las transacciones que se hacen en Bitcoin no son anónimas, sino son pseudo-anónimas, ¿vale? Entonces, si yo tengo un wallet address, una dirección de mi cartera, el día de mañana, si el gobierno se da cuenta o puede probar que he hecho una acción ilícita, puede coger mi wallet address, ir atrás en la blockchain y ver toda la transaccionalidad que he hecho yo, y ya no es que me pillarían una vez, si he hecho muchas transacciones ilícitas, me pillarían todas las transacciones ilícitas que he realizado. Entonces, yo me pongo en el papel de un terrorista o un narcotraficante o lo que sea, y lo último que querría sería dejar rastro de todas mis transacciones en una blockchain que quedarían ahí para siempre y nunca se podrían llegar a modificar. Y además de eso, hoy en día, por ejemplo, Coinbase como ha desarrollado una plataforma que se llama Coinbase Analytics, y luego hay otras empresas como Chain Analysis y todo, en los que van todos los bitcoins que les van llegando al exchange y a la plataforma y todo, las van registrando en la blockchain, y si ese bitcoin ha pasado de alguna cuenta en el que se ha podido mostrar que el poseedor de la cuenta ha hecho alguna acción ilícita, no la permiten en su exchange, ¿vale? Entonces ya quedaría como infectado y esa Bitcoin ya sería inutilizable. Y hablabas de Coinbase y justamente hace pocas semanas se lanzó en bolsa esta plataforma de compra y venta de criptomonedas. Tuvo una incursión en el índice Nasdaq muy exitosa. Ahí yo tendría dos preguntas. Primero, que nos explique cómo opera Coinbase y si además el hecho de que ya haya incursionado en la bolsa significa una especie de aceptación de las autoridades regulatorias del mercado bursátil de los Estados Unidos a las transacciones entre estas criptomonedas. Sí, yo lo primero diría que, bueno, Coinbase se fundó en 2012, ¿verdad? Y fue una de las primeras plataformas de compra y venta y trading de criptomonedas. Pero no se han quedado solamente en eso. Por ejemplo, además de Coinbase, Coinbase tiene Coinbase Institutional, tiene Coinbase Analysis, tiene Coinbase Enterprise, tiene varios servicios que van proveyendo a sus clientes para expandirse en este mundo de las criptomonedas y así poder crear una adopción mayor del mundo de las criptomonedas. Para que te hagas una idea, Oscar, de momento solamente el 96% del total revenue de Coinbase viene de gente retail o gente como nosotros que va haciendo trading en la plataforma, pero dijo el CEO que esperan que para 2025 o así, ese 96% baje a un 50%. Y espera que, por ejemplo, otras actividades como lo que hemos dicho, Coinbase Enterprise, Coinbase Analytics y Coinbase Custody, pues les puedan llegar a traer muchos más beneficios.
Y para que te hagas una idea de cómo está creciendo toda esta industria, solamente en el primer trimestre de 2021, Coinbase ya ha ganado más del doble de lo que ganó en 2020. Un poco para que veas todo el crecimiento que está teniendo esta industria, ¿vale? Y también yo creo que hay que recalcar que, por ejemplo, ahora Coinbase tiene como un volumen de trading de unos 8 o 9 billones de dólares al día, mientras que Binance, que es como la exchange más grande que hay en el mercado, maneja como unos 50 billion dólares de traded volume en la plataforma diario. Y quería confirmar esto, en el caso de Coinbase, al haber entrado ya con el índice de Nasdaq, ¿se puede considerar que ya está supervisada por las autoridades regulatorias, por la Security and Exchange Commission? Sí, totalmente. O sea, una vez de que sales ya a bolsa y eres una empresa pública que cotiza en bolsa, al final ya sí estás de alguna manera supervisado. Eso no quita que eso no significa que haya una regulación de las criptomonedas, en la que creo que sí que están ya pensándolo, pero no saben cómo sacarlo. Pero de una manera u otra, yo creo que es positivo que Coinbase salga a bolsa, porque al final te permite como dar más credibilidad a la empresa y al mundo de las criptos, por así decir. Pero eso no quita que, por ejemplo, el precio de Coinbase desde su salida ha estado muy correlacionado con el Bitcoin. Entonces, eso a algunos inversores sí que les atrae y a otros inversores les crea como un rechazo por el apego o el rechazo que tienen sobre las criptomonedas. Daniel, para ir terminando la entrevista, y te agradezco porque realmente lo has explicado todo muy bien y muy conciso, te dedicas a invertir y te has especializado justamente en las inversiones en criptomonedas. Yo te haría dos preguntas. La primera es, ¿qué tan seguro es invertir en este mercado de las criptomonedas? Y segundo, ¿qué tan rentable es? Bueno, y una tercera, ¿y qué pasa con todas estas grandes oscilaciones de precio? Lo que ha pasado, por ejemplo, con el valor del Bitcoin en lo que va de este año 2021, que ha crecido muchísimo, que de pronto hay una declaración del dueño de Tesla, Elon Musk, y cae, pero después también rebota. ¿Cuál es tu perspectiva y tu visión? Mira, yo primero de todo tengo que decir que las criptomonedas hay unos proyectos que son muy serios con equipos que están haciendo las cosas muy bien, en los que invertir ahí, sinceramente, en cuanto al peligro de que ese equipo sea un scam o te van a engañar y todo, yo creo que es inexistente, pero eso no quita que dentro de esas 10.000 monedas que he dicho que están ahora en circulación, muchas no tengan ningún valor o incluso la gente te intente timar, no solamente comprando sus monedas, sino, por ejemplo, en Twitter o en cualquier red social, pues que te digan que, mira, pues me mandas un Bitcoin y yo te vuelvo 5. Y aunque parezca una chorrada, pues mucha gente cae en esas trampas y al final, una vez de que tú mandas un Bitcoin a una tercera persona, ella ya no tiene ninguna obligación de devolverte a ti, ni tú puedes quejarte a cualquier institución porque, como hemos dicho, es peer-to-peer y no hay ninguna entidad en medio que te vaya a asegurar de que te vayan a devolver tus fondos, pues como puede llegar a pasar con algún banco o lo que sea, ¿vale? Y sí, bueno, yo empecé a invertir en 2017 y, sinceramente, la rentabilidad que me está dando a mí las criptomonedas no me está dando ninguna otra cosa. Yo también invierto en bolsa, pero a mí siempre me ha gustado más las criptomonedas, pues por lo que te decía, sí que tienen un riesgo mayor, pero la rentabilidad es mayor también, ¿vale? Y luego, lo que yo creo que pasa con las criptomonedas es que hay que entender que la naturaleza de las criptomonedas es muy volátil, pero yo creo que son por tres cosas. En Bitcoin, esto no lo he explicado antes, cuando se minan 210.000 bloques, la recompensa de minería de los mineros se reduce a la mitad. Por lo tanto, los bitcoins que se ponen en circulación en las exchanges o, por así decir, la oferta, se reduce a la mitad cada 4 años. Y teniendo en cuenta que hay un máximo, puede llegar a haber un máximo de 21 millones de bitcoins en total, porque tiene una oferta capada,
Ahora mismo lo que está ocurriendo es que las instituciones y un montón de gente se están metiendo en el espacio, entonces la demanda está subiendo. Por lo cual, por el principio de oferta y demanda, yo creo que es bastante lógico que el precio ahora esté subiendo, y teniendo en cuenta que la gente además luego se mete con apalancamiento, hacer trading y todo eso, pues esa volatilidad es grande, ¿vale? Luego también, no hay que olvidar que el mercado de las criptos todavía es bastante joven, no es nada maduro en comparación pues, a las bolsas, al mercado de los bonos o el mercado del real estate o cualquier otra cosa, o commodities o lo que sea, ¿vale? Entonces, tú date cuenta que en el momento que empieza a meterse o inyectar liquidez en el mercado, eso, como el mercado es pequeño, en proporción lo que estás metiendo tú de lo que es el mercado va a ser una proporción mayor de lo que si metes, imagínate, $2 billion al mercado de bonos, ¿vale? Entonces, eso también va a generar una volatilidad, pero que esa volatilidad a la larga, si yo como poseedor de Bitcoin, me va a beneficiar, mientras que aunque en el corto plazo, como bien has dicho, puede llegar a haber caídas de un 40, 50, 60, incluso yo he vivido caídas de un 90% en mi portfolio, a la larga esa volatilidad a mí me beneficia. Mientras que yo siempre hago esa comparación con el euro, el dólar y todas estas monedas que tienden a ser más estables. Siempre se busca una inflación anual media de un 2%. Por lo tanto, en el corto plazo, yo con el euro y con el dólar y con estas monedas fiat, no voy a llegar a sufrir, pero a largo plazo ya sé que mi poder de adquisición va a bajar. Mientras que con el Bitcoin yo puedo sufrir una caída de un 40% de hoy para mañana, pero a largo plazo tiene una volatilidad ascendente, o es por lo menos desde la creación de Bitcoin lo que ha ido pasando. Y obviamente, pues el rendimiento pasado no tiene en cuenta el rendimiento futuro, pero también podríamos decir eso para la volatilidad a la baja. Daniel, te agradezco muchísimo, realmente ha sido muy claro. También hemos puesto un desafío de cómo explicar este mundo de las criptomonedas en menos o en 30 minutos, lo has hecho en menos. Sé que es todavía una especie de introducción. Vamos a seguir en contacto y te agradezco mucho por compartir tu experiencia, tu trayectoria y tus conocimientos en este espacio digital. Muchas gracias, Oscar. Un placer. Gracias, Daniel. La economía digital avanza a pasos vertiginosos. Hemos querido con esta conversación transmitir el conocimiento de un profesional que se mueve en ese escenario internacional en el cual están desarrollando el mercado de las criptomonedas. Obviamente es un mercado en el cual hay que tener muchísimos cuidados, en el cual seguramente también no se puede confiar en ciegas y puede haber mucha gente que busque perjudicar a quienes se arriesgan a invertir en el mismo. Está claro que hay una preocupación en las autoridades estatales sobre la regulación de este sistema y también sobre quizás la pérdida de control de lo que puede ser un sistema de medios de pagos internacionales tan descentralizado y que no pasa por los bancos centrales. Es algo que va a seguir evolucionando y veremos justamente los nuevos desarrollos, las nuevas aplicaciones, pero como nos hemos propuesto en este espacio digital, buscamos transmitir el conocimiento, buscamos abrir temas y desde ese punto de vista toda la información, la explicación tan didáctica que nos ha compartido Daniel Calvillo ha sido muy valiosa y espero que les sea útil a todos quienes nos siguen mediante sus redes sociales en este espacio digital de Frente con Óscar Ortiz. Gracias por seguirnos. Gracias por habernos acompañado en este nuevo episodio del espacio digital de Frente con Óscar Ortiz. Tratamos de dos temas de gran actualidad, muy distintos entre sí, pero que tuvimos la oportunidad de conversar sobre los mismos con personas que lo viven, lo sienten y lo conocen. Sobre lo que se ha aprendido sobre la pandemia y las vacunas del COVID-19 con el doctor Carlos Cuéllar, un profesional muy destacado, y sobre las criptomonedas, ese nuevo mundo que se abre en este espacio de la economía digital. Conversamos
con Daniel Calvillo, un joven profesional español especializado en las carteras de inversiones en criptomonedas. Muchas gracias, como siempre, por seguirnos mediante sus redes sociales.